agrietamientos internos y eso genera esfuerzos hacia la presa. Aquí hemos visto una línea de corriente que puede generar esto, tonificación, migración, erosión. Y aquí que el agua inicialmente pasa por el sobrecoronamiento. Entonces, ¿cómo podemos anticiparnos a estas fallas? Rebosamiento, es decir, en el primer caso, la única solución, porque ustedes se fijan, esto teóricamente es así, y para que no suceda eso, quien debería funcionar es el vertedero. Y si hay un error en el cálculo del vertedero, o en la apreciación del caudal para el periodo de retorno, significa que la crecida, en vez de ser evacuada, la máxima crecida por el vertedero, además de ser evacuada por el vertedero, que no absorbe la capacidad, con su capacidad el caudal para el periodo de retorno que ustedes han establecido, entonces va a entrar por sobre la presa. Entonces eso es clave, capacidad del vertedero y por supuesto un buen borde libre y inicial, ¿no? Eso es para evitar en general que las aguas pasen por. También hay otros, antes de erosión por olas. ¿Qué significa eso? Que ustedes tienen la presa, imaginen que están ahí y llega un oleaje, el oleaje forma una onda. La onda viene y choca contra su talud. Por eso dice daño del paramento y espaldón aguas arriba. Esto tiene una energía cinética. Cuando viene acá, toda esa energía es como una explosión que hace, remueve el material. En algunos libros le llaman, cuando tienen energía cinética y esto no se puede mover, ¿sí? Entonces se transmite a través, se convierte en energía cinética, llaman, ¿no? Cinética es cuando no puede desplazarse, no puede generar energía potencial y desagrega el material. Pero como es una onda, el agua sube y después baja, y al encontrarse con material desagregado, lo erosiona. Entonces, ¿qué hay que hacer para ello? El concepto básico es ponerle algo que absorbe esta energía. Y ese algo que absorbe esa energía es lo que se llama riprap. ¿Eh? Se llama riprap. Y básicamente, ¿qué es? Ustedes tienen el talud y van colocando bloquecitos de piedra acá. Y este bloque de piedra se diseña con esta energía. No se olviden que es un medio más velocidad al cuadrado. Pues con eso ustedes pueden saber con qué energía llega la roca y esa energía, qué material es capaz de remover. Si es capaz de remover un bloque de 10 por 10 por 10, bueno, le pongo un bloque de 15 por 15 por 15. Entonces esta energía cinética va a golpear al zip-zap, el zip-zap lo va a absorber, pero no va a dañar el talud de la presa y tampoco va a generar un proceso de erosión al haber material acá defragmentado. Después también tenemos erosión de pie de presa, es decir, si tenemos esto, imagínense una línea de corriente, ahora el efecto contrario. En este caso, golpeaba y producía una explosión. Ahora, en este caso, en realidad, hemos dicho que mientras más larga sea la línea de corriente, aquí está pero con una tremenda presión de poros.
Se imaginen pasar de presión de poros o de un acuífero, así lo voy a llamar, totalmente confinado. Acá arriba, acá al lado no se olviden que hay la presión atmosférica. Entonces, esto sale como una pequeña explosión. A veces eso ocurre, sea por la línea de corriente, y también cuando ustedes tienen el vertedero que funciona bien, pero cuando sale de la presa no hay protección. Entonces, en este primer caso, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Introducir algún elemento, normalmente es acá, que es una especie de, para reducir la presión de poros, es decir, un pequeño pie de amigo permeable, ya sea en la base de la en la base de la presa o en el último pedazo en el pie de talud de la presa. Entonces ahí tenemos con seguridad que esta línea de corriente va a ir a esta zona porque es mucho más permeable. Pero también hay otra erosión de pie cuando tenemos el vertedero que llega a la crecida, funciona el vertedero y el mismo concepto de este, perdón, acá hay que generar de modo que no se produzca la erosión retrógrada, es decir, hacia la presa. Y lo que hay que hacer en el canal del vertedero, hacer disipadores de energía, ¿no? Y el concepto de disipación de energía es muy parecido al del riprap. La diferencia es que aquí en vez de ola, lo que ustedes tienen es el agua. Nuevamente, energía, un medio masa por velocidad al cuadrado. Y colocamos bloques que no se lleven los bloques, pero que al mismo tiempo le permita disipar esa energía. La formación de cárcavas, ese es un elemento importante cuando ustedes tienen el coronamiento. ¿Qué son las cárcavas? Son esas pequeñas, esas grietas medio longitudinales que están en los coronamientos de las presas. El problema de esto es que cuando llueve, el agua entra por acá y empieza a crecer, a ampliarse de esa forma. Y esta forma medio de cono es justamente lo que se llama el origen de las cárcavas, ¿no? Es decir, cárcavas es una profundización de una pequeña grietita que tenían allá. Si se profundiza, se forman cárcavas. ¿Cómo evitar ello? Drenaje. Primero, para que drene, hay que hacerle con una pequeña pendiente hacia un lugar donde ustedes van a colectar el agua. Y para evitar la erosión, pueden colocar gravilla, pueden colocar vegetación o un drenaje directamente. La infiltración interna, obviamente ya sabemos que hay pérdidas. Y hemos visto también inyecciones, que también se puede hacer en el caso de las presas. Pero para infiltración, un elemento que, para evitar la pérdida del agua, perdón, por supuesto que tenemos que tener una muy adecuada compactación. Después, erosión de infiltración, es decir, lo que hablábamos anteriormente. Eso básicamente se combate con una zona exclusivamente dedicada a cortar la infiltración, que es, después lo vamos a ver, se llama core o la cortina impermeable. Y lo otro que también hay que poner es filtros.
pues vamos a ver por qué los filtros. Porque al colocar filtros evitamos que se genere una tubificación. Este creo que no está, sí lo vamos a ver. Deslizamiento, bueno, de sedimentación, es decir, esto ya lo que tenemos que hacer es darle previamente un ángulo de fricción, ¿no? Entonces, deslizamiento, consolidar el suelo, drenajes, mejoramiento del terreno. Parámetros aguas abajo, parámetros aguas arriba, cambio en la morfología, altas presiones del agua en los poros. En general, todo lo que tiene que ver con agua, para bajarle, una cosa es bajarle la presión, ¿no? Ustedes saben, la presión es muy complicada porque tiene signo negativo. Cuando queremos bajar esto, tenemos que introducir algo que tenga más permeabilidad, ¿no? Puede ser un dren, puede ser un pie de amigo, lo que sea. Y cuando tenemos problemas de estabilidad en una presa de tierra, debido a cambios morfológicos, bajar la presión significa bajar las pendientes. La licuefacción, ya hemos visto, las compactaciones o el cambio de material. La sedimentación, la pérdida de borde libre. Aquí es algo, a veces lo que se hace es, lo voy a exagerar, construir la presa con una pequeña contraflecha. ¿Ah? De modo que cuando esté ya llevado al proceso de sedimentación, esto se nivele y quede en su condición original del suelo y de la presa, de modo que evitemos que no solamente perder el borde libre, sino también problemas de sedimentación. Y nos estamos acordando de las fotos, esto hemos hablado, un buen vertedero, esto es filtros en general, un buen filtro. Esto, bueno, partimos de que siempre tenemos que tener antes del mejoramiento de la fundación. Inestabilidad por pendiente, o achatamos, o en esta esquina cambiamos de material, nada más grueso, le ponemos un pie de amigo. Esto quería explicarles lo que es descenso, falla por el talud, aguas arriba por el descenso. Y ahí vamos a entrar ahora a Jamboard. ¿Dónde está? Ah, pero hay que abrir primero, ¿no? No, no sé. Ah, no sé dónde está. Perfecto. A ver, ¿se ve la pantalla? Sí, ingeniero, se ve. Bien. En general, vamos a tener tres situaciones en una presa. Vamos a dibujar aquí las tres. Ya. Entonces, la primera situación se llama, ojo,
fin de construcción. ¿Ah? No se olviden, estas cosas son de examen. Fin de construcción. Entonces está nuestra presa bien construida, con su cortina impermeable, su pie de amigo granular para dirigir las aguas cuando vengan, etcétera, etcétera. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuánto vale la presión de poros? ¿Cuál es la presión de poros? Vamos. ¿Cuál fue la presión de poros? ¿Cuánto vale aquí la presión de poros? Dígame. Estamos fin de construcción. Han terminado de construir la presa. Entonces, ¿cuánto es la presión? Vamos. ¿Quién se anima a decir por el chat, aunque sea? A ver. Ingeniero, tendría que ser 0 porque han terminado de construir. Ya, dicen 0. Otros. 0 dice ya. Nos dicen que la presión de poros es... ¿Cuánto vale esto? Dice es 0. Bien. Sigamos. ¿Qué más? ¿Qué otro? ¿Más opiniones? Vamos. A ver, vamos a hacer un repaso. ¿Cuáles son los 3 parámetros que nosotros garantizamos en el proceso de construcción de una presa? ¿Cuáles serán? 3 parámetros. Infiltración. Cuando construimos. ¿Cómo construimos? Cumplimos 3 parámetros. ¿Sí? En el proceso de... dice... Pero esto es impermeabilidad, resistencia. Con nuestros 3 parámetros tendremos que nosotros, al construir con esos 3 parámetros, también tenemos que satisfacer el tema de resistencia, el tema de permeabilidad y presión de poros. ¿Sí? Pero cuando construimos, a ver, ¿cuáles son esos 3 parámetros? Que lo hemos dicho, para construir. Dijimos humedad óptima, densidad máxima y energía de compactación. Entonces, cuando terminamos la presa, ¿cuál va a ser la presión de poros? Va a ser la equivalente a que genere la humedad óptima. ¿Se acuerdan? Nosotros teníamos el círculo de Mohs, que es así. Y si aquí está la resistencia, aquí está la humedad. Cuando la mayor resistencia obviamente está cuando estamos en la cresta de esta semicircunferencia. A ese parámetro se le llama humedad óptima. Porque si estamos menor a ese en nuestro material, significa que le falta agua y tenemos que echarle agua. Mientras que si estamos aquí, significa que nuestro material está con exceso de agua, entonces tenemos que quitarle el agua para llegar a la humedad óptima.
Entonces, si aquí hay una humedad, ¿no? Por lo tanto, la presión de poros va a corresponder a la humedad óptima. Entonces, aquí vamos a tener presión de poros, pero producto de una humedad óptima. Pero esa no nos va a molestar mucho. ¿Por qué? Porque no hay flujo. Es humedad óptima. ¿Sí? Esa es la presión de poros, está asociada a la humedad óptima. Fin de construcción. Después tenemos a la presa así. Esta se llama el estado de operación. ¿Ya? Entonces, si es operación, la presa va a desarrollar su red de flujo. Exagerar un poco. Bien. Eso es en operación, significa mi red de flujo está ya funcionando, etcétera, he llenado mi presa y demás. ¿Sí? ¿Hay presión de poros? ¿Mm? ¿Dónde puedo averiguar? Por supuesto que hay presión de poros, ¿sí? Porque hay un flujo interno de agua que está comandado por la ley de Darcy y mientras más larga sea la línea de corriente, mayor es la presión de poros. Y siempre es de aguas arriba a aguas abajo. ¿Por qué? Porque aquí aguas abajo está la presión atmosférica. Entonces, cuando hay flujo, lo que el agua busca la presión atmosférica y va a estar en esa dirección. Y va a emerger y demás. ¿Está bien? Ahí hay presión atmosférica. No se olviden que el agua siempre va a las zonas de menor presión. Bien. Ahora, hagan de cuenta, ¿no?, que se les produce alguna, en el monitoreo les da una señal, como es el panel de control, se enciende una luz roja, pero pitillos acá, pitillos allá. Donde tenemos que tomar una decisión. Si la presa está en peligro y están en esta situación, ¿qué es lo que harían? A ver, vamos a ver un trabajito en clase. Dice un quiz, ¿no? Entonces, se ha culminado el llenado y la presa se encuentra en operación. Entonces, red de flujo de la figura. La que ustedes están viendo ahora. ¿Sí? Esta. Entonces, está en operación, la presa sin ningún problema. Dice se ha culminado el llenado y la presa se encuentra en operación. Después, se presenta una contingencia aguas. A ver.
abajo no, perdón. La presa está llena. Está llena. El saco iluminador llenado y la presa se encuentra en operación. Red de flujo. La presa está llena y se presenta una contingencia aguas abajo que, perdón, la presa y se presenta una contingencia que podría generar problemas de inundación aguas abajo. Una contingencia, perdón, física en la presa, ¿ya? Y que podría generar problemas de inundación aguas abajo. Entonces, la presa está llena y se presenta una contingencia física y que podría generar problemas de inundación aguas abajo. Entonces, la pregunta es, ¿qué haría usted para evitar posibles problemas aguas abajo? Listo. Entonces, la idea es que se les presente una contingencia, se ve la pantalla, ¿sí? Y Sí, que ingeniero. algo, si sucede algo, se presenta una contingencia física, no sé, han identificado una zona débil, lo que sea. Y entonces, ustedes tienen que hacer algo con la presa. ¿Qué harían? A ver, en una sola palabra, respondan al Classroom en la parte de tareas. ¿Ah? ¿Qué harían en esta situación? ¿Mm? A ver, vamos a ver. ¿Hay alguien? Vamos. Vayan respondiendo. Ninguno. Ingeniero, perdón, una consulta. Sí, adelante. El término contingencia física, ¿cómo lo podemos interpretar, por favor? Que internamente tienen algún problema físico, que está fallando un filtro, alguna de esas cosas. Se han Excelente, gracias. llenado, está en operación y usted está monitoreando y se ve la red de flujo de la figura, ¿sí? Entonces la presa está llena y se presenta ahora una contingencia física, es decir, sucede que el sistema de monitoreo dice algo está fallando dentro de la presa. Un dren, no sé. Y esto podría generar problemas de inundación aguas abajo. ¿Qué podrían? ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué harían? ¿Se entiende? Sí, ingeniero, gracias. Ya. A ver, ¿qué harían? A ver. Vamos. Nada. Ni modo. A ver. Si yo sé que hay posibilidad
de una falla en la presa. Cualquier contingencia física significa que algún elemento interno podría fallar. Un dren, un filtro, el misma cortina impermeable, o sea. ¿Se acuerdan que dijimos que si falla, se va a presentar la rotura que vimos en la primera lámina de empezar esta materia? Y eso es no queremos que suceda eso, porque si sucede eso, aguas abajo, pero arrasa, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obviamente tengo que vaciarla la presa, ¿no? ¿Ah? Y esa es la tercera condición de una presa, ¿ah? Que se llama vaciamiento rápido. Es decir, lo voy a ejemplificar. Imagínense que ustedes estaban en operación, ¿eh? Como hemos dibujado aquí al lado. Vamos a asumir que esta es la misma de al lado. Ahí. Y deciden, ¿qué significa vaciamiento rápido? Abrir todas las compuertas a su máxima capacidad. Y en términos de simulación, se dice que vaciamiento rápido es como si esto desaparecería instantáneamente, es decir, la carga desaparece de forma instantánea. ¿Eh? Es decir, estamos en esta misma situación. Es decir, estamos en esta misma situación, pero con la diferencia que aquí hay una red de flujo, es decir, hay agua. Aquí dijimos es humedad óptima, con la que he compactado, mientras aquí es con la presión de poros o la presión que tienen las líneas de corriente. Ese es el concepto de vaciamiento rápido, que esto desaparece como modelo, les digo, por arte de magia, inmediatamente. ¿Dónde va el agua? El agua siempre va de menor presión a mayor presión. Entonces, antes esta era la red de flujo. Pero aquí lo que sucede es que había carga aquí, que era esta, pero que ahora desaparece. Ya no hay esta carga. Entonces, está demostrado que la red de flujo va a cambiar. Porque para esta línea, en vez de cruzar toda la presa, está más fácil que cuando estaba formándose y encuentra ahora que en esta parte del talud hay presión atmosférica. ¿Qué va a hacer esta línea? En vez de ir a la zona de presión atmosférica que está más alejada, se va a dar la vuelta. ¿Por qué? Porque está a presión. Entonces así van a haber un conjunto de redes que van a irse hacia aguas arriba. Entonces eso tiene otra implicación, ¿no? Después vamos a ver. Porque antes nos protegíamos de la tubificación de aguas arriba hacia aguas abajo. ¿Por qué? Porque el agua era en esa dirección. Pero resulta que ahora va a cambiar. Entonces esto va a ser así, probablemente gustaba ser así. Y eso es lo que se llama la condición de vaciamiento rápido. Entonces, cualquier análisis que ustedes hacen de una presa, tienen que analizar los tres estados. ¿Ya? Fin de construcción, el 1. Operación, el 2. Y el vaciamiento rápido, el 3.
Entonces, de esa manera, la inestabilidad de la falla del talud aguas arriba por el rápido descenso del nivel de agua. Esto es para fines de simulación. ¿Ah? Bien. Eso quería explicarles y de paso ya, cualquier análisis que ustedes hagan, hacen para fin de construcción, para operación y para vaciamiento rápido. Si, por ejemplo, en vaciamiento rápido les dice, pero tengo que mejorar algún parámetro del talud aguas arriba, por decir, ya voy a mejorar el ángulo de fricción. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es, si ustedes han hecho algún plan de mejoramiento, por decirte este pie de amigo, o han achatado, lo que sea, tienen que volver a hacer el análisis para cada uno de estos escenarios, fin de construcción y vaciamiento rápido. Ahora, en cualquiera de estos tres escenarios hay que analizar aguas arriba, aguas abajo y verificar. Por eso es lo que se llama prueba y error. Si aquí no pasa nada, perfecto, aprobado, vuelvo otra vez aquí, hago otra vez el chequeo bien y aquí obviamente tengo que partir del hecho de que sí me ha salido bien. Digamos, he tomado la decisión con respecto a esa situación. ¿Está bien? Ok. Vamos a volver a la pantalla. ¿Me confirman si se ve? Sí se ve, ingeniero. Entonces, ahí vimos, esto ya hemos visto, el zip-zap, esto ya hemos visto también, las cárcavas. Esto también, erosión interna, todo lo que tiene que ver con filtros, la inestabilidad. Perfecto. Ahora miren ustedes las estadísticas. Solamente tengamos estos tres. ¿Cuánto suman los tres? ¿Cuánto? 70%, ingeniero. Mira, 70% de las presas fallan. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Rebosamiento, el agua pasa sobre el cuerpo de la presa. ¿Qué habrá fallado aquí? Vamos, 30% de las presas fallan por el rebosamiento o porque el agua pasa sobre el cuerpo de la presa. ¿Con qué atribuimos eso? ¿Cómo nos podemos anticipar a eso? Aumento de altura, ingeniero. Acá, bueno, imagínense, puede ser un aumento de altura, por supuesto, me parece bien. Pero lo principal que es hacer un buen diseño del vertedero, ¿eh? Verificar que efectivamente el caudal que hemos tomado es de 100 años o de 500 años, ¿eh? Principalmente tiene que ver con un buen diseño de vertedero, ¿ya? Si queremos evitar que pasen. ¿Cómo nos anticipamos allá? Haciendo un diseño de vertedero adecuado en sus parámetros, etc. El efecto de la infiltración, la canalización, la fuerza, todo eso. ¿Cómo evitamos que
tengamos erosión, migración, erosión de partícula una detrás de otra, que se produzca una tubificación y una pérdida. Miren, 25% de las presas fallan por un problema de piping, vamos a decir, tubificación. ¿Qué tendríamos que prever en este caso? Acá lo vamos a ver. Esto significa cómo podemos evitar que una partícula se mueva, porque eso es migración, ¿sí? Cuando la presión de poros la erosiona y hace que esta partícula salga por los intersticios, ¿sí? Es decir, se mete por aquí y sale hasta... Para que haya sus efectos tiene que... Entonces lo que yo tengo que hacer es colocarle algo, no voy a taparlo, no tiene sentido, sino que voy a decir, si entre dos pies, si él está circulando en este hueco y una partícula pequeña es erosionada, pasa por los dos, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Es reducirle este hueco, ¿ah? Y eso es lo que se llaman filtros. Entonces, para principalmente bajarle el tema a los efectos de la infiltración, son los filtros, para evitar tubificaciones y demás. ¿Y los deslizamientos qué significa? Deslizamientos hemos visto, es falla de talud, ¿no? ¿Cómo podríamos evitar que falle un talud? Ya sabemos. Otra vez, material con un buen ángulo de fricción o sustituir y demás. 70% vamos. Ahora, nosotros, esto es en el cuerpo de la presa, ¿no? En Bolivia tenemos una falla adicional, no falla adicional, sino una causa de falla adicional que prácticamente está en el mismo porcentaje. Aquí uno te genera 30, ¿no? Pero esta falla que les digo, que es más de carácter prospectivo, ella solita dice que hay problemas en 70% de las presas de Bolivia. Y eso es lo que se llama la colmatación del embalse. Nuestras presas se están colmatando. Teníamos el dato, se colmatan porque ustedes saben el material que viene de la zona 1 y el transporte de sedimentos. Fuera de estas, entonces está lo que se llama la colmatación de los embalses. Les voy a explicar esto. Vamos a ir al Jamboard, ¿ya? Vamos a limpiar. Ups. Y esto les voy a explicar bien. ¿Se ve la Jamboard? Sí, ingeniero, se ve. Ya. Hemos dicho y también en el video hemos visto que aquí hay que dejar una altura para que ahí se deposite lo que llamamos volumen muerto, ¿sí? ¿Están de acuerdo? ¿Hay alguien que tiene dificultad en entender el tema de volumen muerto? Por favor, me avisan, pregunta de examen, ¿no? ¿Hay? No hay.
Entonces, ¿cómo calculamos este volumen muerto? Voy a hacerlo muy simple. En el río que tenemos, porque interceptamos un río, de alguna manera hemos calculado el transporte de sedimentos. ¿Sí? Digamos un valor X. ¿X qué? Toneladas por metro cúbico, o como es toneladas por segundo, que también lo podemos llevar a metros cúbicos por segundo. Ese es el caudal sólido. Bien. Este caudal, si es metros cúbicos por segundo, yo quiero saber el volumen que tengo que me va a entrar en un año. ¿Qué tengo que hacer? Este caudal, multiplicarlo por, si es por segundo, por 60 para llevar a metros cúbicos por minuto, por 60 para llevar ¿a qué? A metros cúbicos por hora, por 24 y tengo por día. Y por 365 y tengo el volumen por año. ¿Sí? Primera cosa. Después yo tengo una vida útil de mi presa. Yo estoy diseñando para vida útil de 100 años. Por lo tanto, como tengo el volumen anual de sedimento, lo multiplico por 100 y tengo el volumen durante mi vida útil. Voy a la curva isométrica, entro con 100 este volumen y la cosa es que determino esa altura. Perdón. Multiplico por la vida útil, 100 años, me voy a la curva isométrica y me dice yo tengo que dejar esta altura X y decir aquí voy a colocar mi hora de toma, ¿sí? Mi toma para riego, agua potable, lo que sea. Pero, ¿qué es lo que sucede? Miren, ¿cómo hemos calculado? Todo se origina acá, ¿sí? Y si uno mira, voy a hacerlo desde aquí, acá hay una cuenca de aporte, ¿sí? Y nosotros hemos calculado cuánto es la erosión, aquí la erosión, cuánto de eso llega al río principal, hemos calculado el caudal de sedimentos y sabemos. ¿No? Pues, ¿qué estamos asumiendo nosotros? Que nuestra presa, voy a ver así, aquí pongo los 100 años de vida útil, estoy asumiendo que el primer año, perdón, digamos, mete este valor, ¿sí? El año 1. Pero estamos diciendo, lo hemos multiplicado por 100. Entonces estamos asumiendo que si el año 1 entraron 1000, voy a poner así, el año 2 entraron otros 1000, serían 2000, es decir, es acumulado. ¿Ya? Voy a simplificar acá. Año versus volumen muerto. Y a los 100 años tienes el volumen que necesitas. ¿Sí?
Bien. Pero eso funciona en la medida que las condiciones de tu cuenca, de tu río y todo eso se mantengan. Pero ¿qué pasa si aquí empezamos ¿se acuerdan cuando dijimos, una presa lo que hace es inundar ciertas zonas que antes eran agrícolas, la gente se compensa y sube más hacia las laderas y practica con más intensidad la agricultura porque ahora la presa está llena? Y si antes por erosión todo eso nos llegaba a 100, ahora resulta que la gente hace cosas en su área de influencia, acá, en la cuenca de aporte. Por lo tanto, nosotros habíamos supuesto, ¿se acuerdan? Ya, primer año 100, el segundo año otros 100, por lo tanto el volumen es 200 acumulado al segundo año, 300 y así. Pero ¿qué pasa? Como les digo, que hay una serie de otras actividades. ¿Y qué va a pasar? Que en realidad lo que estimamos que era 100 toneladas por hectárea, ¿cómo es? Toneladas por año, va a ser 120. El primero, 120. El segundo, un poco más. Entonces, esta curva va a cambiar. ¿Ah? Y la diferencia entre las dos curvas es que algo de actividad se desató dentro de la cuenca. Y eso nosotros no lo habíamos incorporado. Entonces, en vez de decir que 100 metros cúbicos, el segundo año van a llegar 120, entonces ya son 220. El tercero, 140, entonces esa brecha se va haciendo más rápido. Y lo que nosotros pensamos llenar hasta este lugar en 100 años, se va a llenar en 20 años. Entonces, mi vida útil que tenía 100 años se reduce a 80 años o menos. Y es por esto. Entonces, por eso es que para mantener los 100 que hemos hecho en la hipótesis, siempre hay que mirar la cuenca, hay que hacer un manejo integral de su cuenca de aporte, es decir, evitar que haya erosiones. Si hay prácticas agrícolas, que no hagan con prácticas erosivas. Si hay deforestaciones, que no deforesten. Es decir, hay una serie de elementos que ayudan a que haya más producción de erosión y por lo tanto acortamos la vida útil de nuestra presa. Ese es en la estadística el principal problema de las presas en Bolivia, la colmatación de embalses. No se olviden, hagan un primer ejercicio de ver si hay actividad agrícola en su cuenca de aporte. Si hay actividad agrícola, obviamente que va a haber un crecimiento de tasas de erosión que después se van a ir a su presa. Si hay actividad agrícola, a veces, ¿qué va a suceder? Por el hecho de que se inunde la presa, la gente se desplaza a la parte superior y aumenta la frontera agrícola. Por lo tanto, hay cambio de uso de suelo. Lo que antes era pastizales, ahora va a volverse para agricultura. Y lo que es agricultura, después de la cosecha, preparo el terreno, si viene la lluvia, me genera erosión laminar, pérdida de suelos, esos suelos se van hasta el cauce y el cauce después mete a la presa. Entonces, ojo con el tema de sedimentación de embalses. Entonces, vamos a compartir otra vez. ¿Se ve la pantalla? ¿Me avisan? Sí, ingeniero, se ve. Entonces, esto es lo que tenemos que aplicar. Proteger contra las conocidas y anticiparse a las causas de falla. Rebosamiento y borde libre, ya sabemos, un buen diseño de vertedero.
Estabilidad, garantizar ángulos de fricción. Control de infiltración, poner lo que se llaman filtros para evitar la tubificación, la erosión, la migración, la tubificación. Protección de taludes, ponerles buen rip-zap. Obras de desagüe, evitar que haya erosiones de base, hay que conducir por un canal el agua y disminuirle la energía. No se olviden lo que les decía, este es el criterio, proteger y anticiparse. Bien, vamos a entrar ahora a... Ustedes han hecho todo su reconocimiento, han identificado los posibles ejes, han visto la erosión, etcétera, etcétera. Y ahora dice, más o menos, ya tengo definida mi presa de tierra y tengo que darle una forma, ¿no? Estamos hablando de... Entonces, como les decía, en una presa es darse la presa, poner los elementos y después hacer todas las verificaciones. Y para eso necesitamos darnos una sección. Por eso dice, se debe asumir una sección y proceder a la verificación. En los cuales, ¿dónde verifico? En los 3 escenarios. Fin, operación y vaciamiento rápido. ¿Ya? Entonces, todos los criterios para garantizar seguridad. ¿De dónde obtengo esto? El hecho de darle un talud, etcétera. Podemos tener diseños preliminares, podemos tener algunos proyectos en la cuenca de al lado. Es decir, podemos, lo que siempre hacemos, ¿no? Buscamos proyectos similares. Buscamos, ¿ya? Esas son, ¿ya? Una referencia, puede ser un diseño preliminar, ¿no? Pero la sección debe acusar condiciones reales. ¿Dónde realmente la vamos a emplazar? ¿Qué tipo de materiales tenemos en nuestros bancos para hacer la construcción? No es que el hecho de que yo tenga una presa en la cuenca de al lado que es igualita, tengo que asumir los datos de esa cuenca. No. Pueden ser referenciales, pero no puedo asumirlo como los más adecuados. Cada una de las presas tiene su particularidad, por lo tanto hay que estudiar en base a su particularidad. Y eso significa planear una investigación. Es decir, para poder definir una sección de presa, tengo que investigar las condiciones particulares que se refieren al sitio que he elegido. Todo lo que existe es lo que se llama información secundaria. ¿No? ¿Qué significa información secundaria? Proyectos, estudios, etcétera, etcétera. No se olviden que se llama secundaria también porque ustedes no son responsables de ello. Ustedes van a tomar esa información, pero no son los responsables como para decir, esta es la información que voy a utilizar. Lo que sucede es que en base a estos diseños preliminares, etcétera, etcétera, lo que nosotros hacemos, tenemos que, para darle la particularidad a nuestra presa, tenemos que generar o ir a buscar lo que se llama información primaria. Y eso es algo que ustedes lo van a realizar en su sitio de presa. ¿Y eso en qué se traduce? En el plan de investigación.
pues tienen que hacer una investigación para su empresa independiente de toda la información que exista. Ustedes tienen que hacerse responsables de la información primaria, que es la que toman en terreno, o, por supuesto, pueden tomar cierta información secundaria. Si la validan en terreno, pasa a ser información primaria. Pero el proceso de validación ya es responsabilidad de ustedes. Y si esa información secundaria que tenían de proyectos de referencia, ustedes la validan en terreno y pasa a ser información primaria, por lo tanto, ustedes son ya los responsables. Y eso es el planear la investigación de un sitio de presa, o lo que se llama el programa de planeación de la investigación. Las investigaciones sobre el sitio de la presa requieren de una planeación cuidadosa y una inversión. Hay que tomar el tiempo que se necesita y, por supuesto, recursos, no solamente humanos, sino económicos. Por supuesto que quien define el tamaño de esta investigación es su proyecto, el tipo de proyecto, los propósitos que tienen, la magnitud, etcétera, etcétera. Es decir, no es lo mismo hacer una investigación para una presa de 20 metros que hacer para una presa de 190 metros. Los pasos probablemente son los mismos, pero la dimensión del programa es diferente. Bien, ¿qué debemos investigar? Antes, esto quiero que entendamos bien. Los objetivos del proyecto, los propósitos y su magnitud determinan lo que debe investigarse, ¿no? A ver. Sin embargo, dentro de la misma investigación también hay cambios de magnitud. Vamos a ir a ver. Por ejemplo, en una presa, lo primero que tenemos que hacer es lo que se llama la información espacial, ¿no? Eso es lo primero que vamos a hacer. Información espacial. ¿Qué significa información espacial? Todo punto tiene que tener sus tres datos: X, Y, Z. Y esto es lo que se llama georreferenciamiento. ¿Ya? Todo elemento de una presa tiene que estar georreferenciado. Y al estar georreferenciado significa que tiene que ver con el terreno, con el espacio, y por lo tanto tenemos que hacer un estudio de información espacial que en la jerga ahora, bueno, en la jerga normal se llaman los mapas o planos que debemos tener. Y obviamente el tipo de investigación está adecuado al propósito, y aquí voy a ir. Cuando hablamos de mapas, para nosotros tiene que ver todo lo que ustedes le llaman topografía, ¿ya? Es decir, escalas de los mapas topográficos, curvas de nivel en diferentes lugares, en el sitio de presa y demás. Pero aquí quiero que hagamos una diferenciación y para eso vamos a ir al Jamboard, ¿eh? Ah, no, perdón. Una pestaña.
Por ejemplo, ¿sí? Cuando ustedes estén eligiendo su presa, el eje de presa y quieren ir a defenderla o quieren especificar, ¿sí? A ver, ustedes van a ir y quieren poner en una hoja, mostrar, miren, este es mi proyecto, ¿sí? Es un río, etcétera, y yo voy a interceptarla con una presa. Solamente para ilustrar mi proyecto, ¿ya? ¿Dónde está y demás? Pero por otro lado, ¿se acuerdan? Yo sé que yo quiero saber cuál va a ser el proceso de llenado de mi presa y cómo se va a ir formando el área de inundación, ¿sí? Y estoy hablando en ambos casos, acá que tengo que trabajar la curva ipsométrica. Aquí que tengo que trabajar es simplemente un plan y es información espacial. ¿Cuál es el propósito de acá? Solamente mostrar una mirada general. Aquí está mi eje de presa, aquí este es el área de inundación y puedo poner, esta es la cuenca de aporte, etc. Este, por ejemplo, ese es su propósito. Yo puedo trabajar con las cartas IGM y no necesito hacer topografía. Porque si es a esta escala, bueno, ustedes saben, yo puedo trabajar con escala 1 en 250.000, 500.000 o 1.000.000 que tiene el IGM, lo que se llaman las cartas del IGM, ¿sí? Inclusive ahora esto puedo trabajarlo con imágenes satélite y demás. ¿Por qué? Porque aquí el orden de magnitud básicamente me lo da ¿quién? Me da el tamaño de hoja donde yo voy a hacer esta representación. Imagínense que trabajo 1 en 500.000. Pucha, en mi tamaño A4 se va a ver un punto y no voy a poder ver nada de ilustrar de manera general. Entonces tendré más o menos que utilizar una información del IGM que me permita dibujar acá y mostrar rápidamente, sin hacer obviamente estudios y demás. Sin embargo, por ejemplo, para construir mi curva ipsométrica, ¿cuál es el propósito de mi curva ipsométrica? Saber cuánto va a almacenar, etcétera, etcétera, ¿no? Y para ello, ustedes saben, tengo mi presa, intercepto un río y mi río tiene una cuenca de aporte que la puedo ver, como te decía, con el IGM, pero mi presa va a tener un área de inundación. Por ejemplo, para saber la cuenca de aporte, trabajaré con una escala. El volumen de almacenamiento para construir esta, trabajaré con otra escala. ¿Se fijan? Entonces acá tendré que hacer la topografía mucho más detallada, porque aquí mi parámetro, mi unidad es el metro cúbico. Entonces tengo que tener una información a una escala que me permita manejar el orden de magnitud del metro cúbico con total precisión. Eso solamente lo puedo hacer con una topografía de primer nivel, quizás. Ya no es con la carta IGM, ya no es con una imagen satélite, puede ser con una imagen de un vuelo de dron, ¿no? ¿Se fijan? Entonces, dependiendo del propósito, aquí yo trabajaré con una escala, no sé, con curvas de nivel cada 1 metro. ¿Por qué? El parámetro es el metro cúbico de agua. Pero imagínense que estoy ahora, estoy con mi presa de tierra y quiero determinar el vertedero, ¿no? Aquí ya tendré que utilizar topografía de primer nivel.
¿ah? Entonces, si ustedes se fijan, las escalas que manejamos de los proyectos de investigación de empresas en la información espacial va a depender del propósito. Por ejemplo, las escalas de 1 en 250 para el área de estudio, escalas 1 en 1000 o 2500 para emplazamientos, para replanteos, 1 en 500 obviamente para cosas más a detalle. Ahora, el otro tema es hasta dónde debemos llegar, ¿ah? Con toda nuestra investigación. ¿Cuál es el límite? Por ejemplo, si nosotros tenemos la presa, sabemos que el agua va a llegar aquí, bueno, sabemos que tenemos que ir desde el nivel más bajo del río hasta el coronamiento más un poco más. Por ejemplo, ¿hasta dónde tenemos que ir y qué tenemos que cubrir? Ahora lo vamos a ver. ¿Se ve la transparencia? ¿Aló? Sí, ingeniero, se ve la diapositiva. Por ejemplo, por lo menos lleven de la cresta del vertedero o de la presa más arriba, ¿no? Porque así van a tener que cubrir todo el área de inundación más el máximo nivel de la presa, no sé hasta dónde llegará. Obras anexas, no se olviden que tienen que de repente, después del vertedero, tienen que conducir las aguas a una quebrada. Para conducir las aguas tienen que hacer un canal. Tienen que cubrir entonces con la topografía o con el vuelo de dron, lo que sea, el sitio de obras anexas. Los bancos de materiales. No se olviden que tengo que fabricar mi presa y por aquí están los bancos de materiales. Tendré que hacer una topografía del banco de material. ¿Por qué? Porque quiero saber el metro, hasta cuántos metros cúbicos dispongo. Pero por supuesto la escala de esa no va a ser al milímetro, sino para poder estimar el volumen en una unidad de metros cúbicos. Las zonas de muestreo. Si esto es mi eje, por ejemplo, yo quiero saber la litología de mi fundación. ¿A qué escala tengo que identificar estos puntos de muestreo? Ahí no es necesario al milímetro. Campamentos y oficinas. No se olviden que tengo que poner oficinas, tengo que poner el lugar donde van a manejar, van a hacer los mantenimientos, los equipos, donde la gente va a dormir, es decir, eso con qué escala tendré que hacer. Es otra diferente. Puntos importantes, los sondeos, estos, los pozos de prueba, por ejemplo, para saber el banco de préstamo, a veces yo hago un pozo para conocer el perfil litológico de un banco de préstamo y en función al perfil litológico hacer una estimación. Y para ello hago un pozo de prueba. Zanjas o trincheras, es decir, si aquí está mi banco de préstamo, de repente hago una calicata aquí, un pozo de prueba, hago otro aquí y me da totalmente diferente. ¿Qué es lo mejor? A veces hacemos una zanja o un perfil, primero para saber dónde están las estratigrafías y después definimos el volumen, ¿no? Por ejemplo, los puntos de control para hacer el monitoreo de los asentamientos, eso tiene que ver con primer nivel, ¿no? Todo tiene que estar georreferenciado. Y como les digo, no es decir topografía de primer nivel para todo, no. Cada elemento tiene un objetivo y ese objetivo tiene una unidad básica. Curvas ipsométricas, el metro cúbico o el metro cuadrado para lo que es área-volumen. Un vertedero, milímetros, ¿eh? Porque tengo que diseñar para un caudal y entonces ahí cambia. El área, mi cuenca de aporte, bueno, ahí ya no necesito hacer topografía, utilizo cartas del IGM. Mi banco de préstamo, una topografía que me permita cuantificar hasta metro cúbico de material. Entonces, imagínense si después del vertedero tengo que calcular un canal de
no sé, 500 metros para devolverle el agua al río y no en el camino vaya generando erosión. El diseño de ese canal tiene que ser con topografía de primer nivel. Si mi cuenca es muy empinada, bueno, mis curvas de nivel tendrán que ser más ceñidas. Si mi cuenca o el área de inundación es con baja pendiente, bueno, ahí tengo que hacer, porque no se olviden que 10 centímetros me puede inundar un montón de área. Entonces, siempre vean cuál es la unidad de trabajo que ustedes van a tener. Bien. ¿Se ve la pantalla? Sí, ingeniero. El mismo concepto cuando entramos a la hidráulica y la hidrología. A ver, en la hidrología vamos a ir al revés. ¿Qué necesitamos saber? Lo básico de la hidrología. Vamos a borrar aquí y vamos a ir a... Perdón, voy a enchufar la máquina. A ver, vamos a ver. Todo esto es pregunta de exámenes, muchachos. ¿Se ve el Jamboard? No, ingeniero, no se ve. Ya, voy a compartir entonces. Un momentito. Vamos a pantallas. A ver. Tenemos nuestra cuenca de aporte. Tenemos nuestra presa. Aquí está la presa. Tenemos nuestra área de inundación. ¿Ya? Bien. Desde el punto de vista de la hidrología, a ver, ¿qué tipo de investigación necesitamos? Vamos. Las precipitaciones que se dan en el lugar, ingeniero. Ese es un dato. Tenemos dos cosas. El potencial. ¿Sí? Es decir, nosotros vamos a satisfacer una demanda, etcétera, y queremos saber cuál es el potencial de nuestra cuenca. Y para eso, como ustedes dicen, para el potencial, ¿qué necesito? ¿Qué orden de magnitud? El metro cúbico. Y para ello, hidrología, ¿qué necesito para el potencial? Necesito trabajar con eventos, necesito trabajar con información horaria, necesito trabajar con información diaria, con información mensual o con información anual. A ver, si yo quiero saber el potencial de mi cuenca. ¿Sí? Si no tengo mucha información, bueno, no voy a... Lo ideal sería que tenga diaria, mensual, anual, ¿sí? Con esto podría ser una buena simulación para conocer el potencial de mi cuenca. Pero si no tengo diaria, bueno, puedo vivir con la mensual. ¿Eh? Hasta en algún caso puedo vivir con la anual. ¿Por qué? Porque el potencial yo voy a analizar en función de mi vida útil. Si mi presa es para 100 años, bueno, voy a hacer un cálculo cuál es el potencial. Pero, por ejemplo, para calcular el potencial de aporte de mi cuenca, no me voy a ir a analizar cada uno de los eventos y hetogramas, etcétera, ¿no? No voy a trabajar ni con información horaria y lo más probable inclusive es que no trabaje con información diaria. Si tengo mensual, anual, y es suficiente desde el punto de vista hidrológico. Sin embargo,
también me interesa la seguridad de la presa. Y para la seguridad de la presa, yo sé que tengo que poner un vertedero. Y para que no se caiga mi presa y el vertedero, etcétera, tengo que asociar a un periodo de retorno. ¿Se fijan? Esto se llama seguridad. Esto es el potencial. Por términos de seguridad necesito un periodo de retorno. Y ahí no tiene... Yo puedo elegir 300 años. Entonces, ¿qué tipo de información necesito? Ahí tengo que trabajar con información horaria, ¿no? Porque para esto voy a tener que trabajar intensidad, duración y frecuencia. Puedo inferir, pero necesito un mínimo a nivel diario o horario, ¿no? Porque son eventos que tengo que analizar. ¿Se fijan? Es otro orden de magnitud con respecto al propósito. Aquí es que no le falle durante la vida útil todos los años la entrega de agua, el potencial. Y aquí que mi presa permanezca segura, que sea capaz de absorber lo que va a suceder cuando esté totalmente llena, y ahí digo 300 años, aunque sea, mi vertedero. Otra cosa es el análisis, cuántas veces, cuál es la probabilidad de que se presente en mi presa durante su vida útil de 100 años mis eventos de 300 años. ¿Se fijan? También aquí es otra dimensión. ¿Qué interesa? Vamos a ir a... Bien, vamos a ir a la... Entonces, un tema es la disponibilidad, lo que les he dicho. Cuando hacen el balance hídrico en el fondo, ¿no? Cuando hacemos el potencial de una cuenca, esto es ingreso menos salida igual delta de volumen. Ahí podemos trabajar, ya hemos dicho, precipitaciones a nivel mensual o diario, etcétera. La evaporación también, periodos de retorno para seguridad y demás. Pero no se olviden que también en este estudio está, es decir, los caudales sólidos. El tema de aguas subterráneas. Las tasas anuales de sedimentación para calcular el volumen muerto, lo que hemos hablado hace un momento. Caudales de diseño, periodos de retorno para la capacidad del vertedero, para desviar un río, para las ataquillas de protección. Esto lo vamos a ver en la siguiente clase. Bueno, después viene la... Entonces, estas son las cosas que quiero que analicemos la siguiente clase. Me van a hacer recuerdo ataquillas de protección y el tiempo de construcción. Eso es parte de la investigación. Y por supuesto, así como ustedes aquí llevan a alguien que maneje SIG, sensores remoto y les produzca unos bonitos mapas, aquí informes hidrológicos que les dé unas bonitas curvas de intensidad, duración y frecuencia, transporte de sedimentos y demás. Siempre los productos. ¿Ya? Ahí vamos a quedar. ¿Alguna pregunta? ¿Mañana es normal? Sí, adelante. Perdón, una consulta. Sí. La lluvia o la precipitación que cae sobre la presa es de influencia para el análisis para la parte de la presión de poros o la infiltración, o es que no es considerable. Sí, por supuesto. ¿Se acuerdan? Voy a entrar a compartir. Aquí estoy definiendo el eje de mi presa, ¿sí? ¿Se ve, no? El Jamboard. Sí, ingeniero. Cuando hacemos hidrología, hacemos desde aquí,
incluido la zona de, esta es la zona de inundación y esta es la cuenca de aporte. ¿Sí? Esa era tu pregunta, ¿sí? Sí, la precipitación sobre la presa. Ahora, cuando hagamos la cuenca de aporte es desde el eje de la presa. Por lo tanto, si tu cuenca de aporte es así de larga, también la precipitación sobre todo esto, ¿ah? Ojo, eso es lo que vamos a analizar. Porque para nosotros todavía no existe esto, ¿sí? Cuando hagamos el potencial es hasta el eje de la presa. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, ingeniero, gracias. ¿Preguntas? Bien, dejamos ahí y nos vemos el viernes. Gracias.